Apóyame, por favor. Muy buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 7, verso número 7. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendice tu hermosa palabra, Señor, y que ella nos haga reflexionar, entender, Señor, pensar, Padre, que nuestra mente se tenga que renovar para que aprendamos a pensar en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, qué interesante, ¿no? Que el apóstol Pablo pueda describir el pecado, la ley, ¿no? Que es espiritual, es santa, buena, es justa, pero nos lleva al conocimiento del pecado, ¿no? Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, es decir, que tú y yo merecemos morir por causa de nuestro pecado. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, es decir, que ocupó nuestro lugar. Tú deberías morir, yo debería morir, todos deberíamos morir, pero Él ocupó nuestro lugar. ¿Cuál es el propósito de que el Señor muriese en nuestro lugar? Para deshacer el pecado y las obras del pecado. En el libro de Gálatas, capítulo 5, vamos a ir un ratito allá, Gálatas 5:19, dice la palabra del Señor, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, es decir, que uno se puede dar cuenta. Tú y yo nos podemos dar cuenta de lo que es nuestra carne, ¿no? Dice, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, ¿qué son? Y lo voy a describir: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que es el apetito desmedido de la carne, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si te falta algo que crees que no está, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué tremendo, ¿no? Es como un perro negro que todos tenemos ahí y que nos lleva a hacer lo malo. No queremos hacer lo malo, pero lo hacemos. Por eso dice que hay una ley, que el mal está en mí. Entonces tú también tienes que concluir en que tú tienes un mal, tienes una ley de maldad dentro de ti. Ahora, ¿cómo escapas de esa ley? ¿Cómo puedes salirte de esa ley, ¿no? Porque el apóstol, volviendo a Romanos 7, dice, así que, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, encontramos varias leyes, ¿no? ¿Qué cosa es una ley? Es algo que se cumple, ¿no? La ley de la gravedad, por ejemplo, si yo suelto este lapicero, se cae. Es la ley de la gravedad. Y de igual manera, si tú te sueltas de Dios, te caes. Te caes y te vas a caer. Y en lo que tú, desgraciadamente nosotros hemos pasado por el problema de las drogas, volvemos nuevamente, ¿no? Como el perro vuelve a su vómito, dice, y la puerca la va a revolcarse en el lodo, en el cieno, ¿eh? Nosotros también volvemos a nuestro propio pecado. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Librarte de esa ley. Para librarte de esa ley del pecado que mora en cada uno de nosotros, tiene que haber una ley superior. O sea, Romanos 7 hasta el 25 no acaba, ¿no? En Romanos 8:1 nos da la solución. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira, no hay ninguna condenación. ¿Pero para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo. Y acá dice que los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, yo no me voy a conformar con lo que la carne me diga que haga. Anda a fumar y voy a ir a fumar como un corderito. No, pero para eso se necesita fuerza, se necesita poder, y ese poder lo da el Espíritu de Dios. Mira lo que dice, porque dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces yo tengo que decir, esta decisión que yo estoy tomando, ¿está conforme al Espíritu o es conforme a mi carne? Entonces, y si no es conforme al Espíritu, entonces no debo tomar decisiones así. Tengo que tomar decisiones conforme al Espíritu. Y mira lo que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu es lo que tú y yo necesitamos. La ley del Espíritu para poder salir adelante. Nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas. Nunca vamos a poder. Y gracias a Dios que no podamos en nuestra propia carne, sino en el Espíritu. Y regresando al libro de Gálatas, Dios nos da las armas para vencer los deseos de la carne. Dice Gálatas 5:22. Dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ninguna ley que pueda contra esto. No hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Y por eso anda en el Espíritu. Anda en el Señor.
porque esa ley te ha librado del pecado y de la muerte. Vamos a orar. Gracias, Señor. Tu palabra es tan clara y tan bendecida para aquellos que queremos andar, Señor, en ti. Gracias, mi Dios. Nos ponemos en tus manos. Gracias por este día, Señor, que el aire que respiremos y todo lo que esté a nuestro alrededor, Señor, sean una bendición para nuestras vidas. Renuévanos, Padre Santo. Y gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Comparte este mensaje con otras personas. Muchísimas gracias por este hermoso mensaje. Gracias.